Yo leí Lucas, eso es un texto que si a los que están anotando les puede servir el texto, Lucas capítulo 12, verso 1, pero estamos estudiando Mateo capítulo 6, del verso 1 al verso 32. Pero solamente vamos a estudiar hasta el verso 18. Entonces estamos hablando de esto que es lo asolapado de los hombres. Debemos estar en guardia contra la hipocresía, entonces que era, como vimos en Lucas, la levadura de los fariseos. Y no solamente la levadura, sino que todo lo que ellos enseñaban, ¿no? Lo vimos en el capítulo de Lucas, que dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es entonces la hipocresía. En esto, a ver. Bueno, eso es un punto, ¿no? Eso es un punto. Lo de la hipocresía de los hombres es un punto que nosotros debemos tener sumo cuidado. Tanto cuidarnos nosotros personalmente como personas, como cuidarnos también de otros que tienen esta cualidad de ser hipócritas. Dentro de la casa del Señor hacen una cosa, pero salen de la casa del Señor y hacen al revés, ¿no? Practican lo que el mundo practica, hacen lo que el mundo hace, se comportan como el mundo se comporta, hacen lo que el mundo, o va donde el mundo va. Todo eso lo hacen porque no hay una comunión con Dios, no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, no hay un corazón arrepentido. Simplemente, amado hermano, hace y deshace como lo hacían los fariseos. Recuérdense que los fariseos no tenían todavía el Espíritu Santo que podía martillar en sus corazones, por eso ellos hacían y deshacían. Y este ejemplo quiero dárselos así porque las personas que no son arrepentidas, que no tienen a Cristo en su corazón, son lo mismo que los fariseos. No tienen un arrepentimiento genuino. Por eso hacen y deshacen. Se comportan aquí dentro de la casa del Señor como hijos del Señor, pero salen de la casa del Señor y hacen lo que el mundo hace. Van donde el mundo va, donde el mundo los llama. ¿Me entiende? Esos son los hipócritas. Por eso debemos de nosotros cuidarnos con respecto a estos. Ya, cambiamos de tema. El verso 2 decía, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y allí vuelve a aparecer la palabra, como los hipócritas en las sinagogas. En las sinagogas, donde ellos se reunían y se juntaban para que los hombres lo pudieran ver. Entonces, dar limosna, esto quiero que lo entiendan. Orar y ayunar son tres grandes cosas que el cristiano debe hacer. Orar y ayunar son tres grandes cosas que el cristiano debe hacer. Así que no solo nos debemos apartar del mal, sino dedicarnos a hacer el bien. Sino dedicarnos a hacer el bien. Por eso, amado hermano, que es tan importante que nosotros miremos cómo está nuestro ser delante de Dios, cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros delante de Dios, y al revés, cómo Dios nos ve a nosotros, ¿no? Cómo Dios nos ve a nosotros, porque nosotros tanto es nuestra obligación como cristianos de orar y ayunar y leer la Biblia, como también es parte del cristianismo de dar limosna. De dar limosna. Eso es importante, amado hermano. Yo quiero que usted lo vea y que lo mire, que es como un mandamiento que Dios le da, de que usted debe dar limosna y hacerlo bien y a perseverar en
en la práctica del bien. Se nos advierte aquí contra la hipocresía en dar limosna. Y la Biblia dice en el verso 1, guardaos, dice Jesús, verso 1, guardaos, puesto que es un pecado que se insinúa asolapadamente, ya que la vanagloria se presenta antes de que nos percatemos de ello. Eso es otra de las cualidades, amado hermano, que la vanagloria va primero que la hipocresía. El hombre primero se comporta de una manera vanagloriosa. Todo lo quiere hacer para que lo vean. Todo lo quiere hacer y dar a entender que Él es el único que da. Él es el único que hace. Él es el único que lo hace bien. Él es el único que lo practica bien, que todo le sale a pedir de boca. ¿Me entiende? Entonces, esto es lo primero que aparece antes de la hipocresía. Entonces, guardaos entonces, como dice Jesús, de la hipocresía. Porque la hipocresía, amado hermano, infecta así la buena obra de la limosna. Estamos en constante peligro de caer en ese pecado. Por eso que la Biblia, el Señor Jesús dice en el capítulo 1, guardaos, guardémonos entonces de esto tan asolapado que es la hipocresía. Porque cuando la hipocresía reina en la iglesia o en el corazón del hombre, arruina. Eclesiastés capítulo 10, verso 1, si usted quiere verlo, allí tenemos un ejemplo que podemos ver lo que el hombre puede ser muy bueno predicando, el hombre puede ser muy bueno dentro de la obra del Señor, puede ser un excelente pastor, pero si es hipócrita, no sirve. Eclesiastés capítulo 10, verso 1, dice, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, si usted lo mira allí, ese ejemplo de las moscas, la hipocresía ocupa en el lugar de las moscas. Hieren dentro de nosotros. ¿Me entiende? Hieren de una persona. Tanto así que se huele, ¿no? Y lo que hace usted es hacerse a un lado, apartarse. Eso es lo que lo hace, amados hermanos. Por eso que la hipocresía en el corazón del hombre arruina. Como las moscas arruinaban entonces el perfume del perfumista. Dos cosas se dan aquí por ciertas. Primero, el dar limosna es un gran deber. El dar limosna es un gran deber. Un deber que todos los discípulos de Cristo, según sus posibilidades, deben cumplir generosamente. Los judíos llamaban a la bolsa de los pobres la bolsa de la justicia. Así también nosotros debemos tener este ejemplo, como ellos lo hacían de la bolsa de la justicia, así también para nosotros, amado hermano, el dar limosna debe ser también como justicia delante del Dios eterno. Es cierto que las limosnas no merecen el cielo, pero también es cierto que no podemos ir al cielo si no ejercitamos la generosidad. ¿No? La generosidad. Cristo da aquí que sus discípulos dan limosna y no reconocen, Cristo no reconoce por suyos los que no lo hagan así. Segundo, es un deber que tiene gran recompensa. Esto lo vamos a ver. Lucas capítulo 14, verso 14. Es un deber que tiene gran recompensa, la cual se pierde
si se hace con hipocresía. Lucas capítulo 14, verso 14 nos dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Se entiende aquello, no? No que nosotros invitemos a alguien para que ese alguien nos dé un tanto más, sino a los mancos, a los pobres, aquellos, como dice el texto, que no te pueden recompensar. Pero Él te recompensará. Cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia, ya seas donde tú estés, si estás vivo como estamos hoy o si estamos muertos, pues en el final Dios recompensará cada cosa, cada peso, cada limosna, cada una de las cosas que tú hagas. Allí tendrás recompensa. Aquí no tienes recompensa con la limosna, pero allí tendrás recompensa. Por eso que, amado hermano, es tan importante que es un deber que tiene una gran esperanza, y esta es la esperanza de ser recompensado en el reino de los cielos. En realidad, las riquezas que se comparten son las únicas que no se pierden jamás. Son las únicas que no se pierden jamás. Así que cuando usted dé de corazón, dé esperando ser recompensado en el reino de los cielos y no en esta tierra, porque la recompensa de esta tierra no sirve. Por eso es importante. ¿Cuál era el conducto de los hipócritas? En relación con este deber, ellos practicaban las limosnas, es verdad, ellos lo hacían, pero no lo hacían no lo hacían por obediencia a Dios, ni por amor a los hombres, sino lo hacían por orgullo y lo hacían por vanagloria. No lo hacían por compasión, sino meramente por ostentación. Escogían las sinagogas, las plazas, las amplias avenidas para hacerlo. Las amplias avenidas para hacerlo, ya que allí era donde mayor número de gente podía observarles. No es que sea malo dar limosna donde la gente pueda verlo. Podemos y debemos hacerlo así, y lo que el Señor reprende es hacerlo para que nos vean tocar trompeta. Eso es lo que el Señor está reprendiendo en esta mañana. Es aquí sin duda una exageración muy grande y de gran viveza para darle a entender la ostentación de los hipócritas. Así como los toques de trompeta en el ejército sirven para dar órdenes y llamar poderosamente la atención, así también la vanagloria es la trompeta, trata por todos los medios de hacer mucho ruido para llamar la atención de los demás y recibir así un aplauso muy nutrido. Así también, amado hermano, es la hipocresía dentro de los hombres, como mete tanta bulla como las trompetas en el ejército dando órdenes. El reproche de Cristo les hace, el reproche que Cristo les hace es muy noble, y Él dice: de cierto ya tienen su recompensa. Verso 2. Esta frase la encontramos también en el verso 5 y también en el verso 16. Dos palabras hacen que el reproche del Señor sea terrible.
Primero, porque la ofrenda o todo lo que usted da, Dios se lo va a recompensar. O sea, para usted es una recompensa. No, es una recompensa. La recompensa que ellos buscaban. La que ellos buscan. No la recompensa que Dios promete a los que practican el bien, sino la que ellos buscan. Y qué pobre recompensa es la que ellos buscaban. Su intención es que los vean los hombres. Esa es la recompensa. Si usted se da cuenta, esa es la recompensa. ¿Entendió eso, no? Que los hombres los vean. Esa era su recompensa. Por eso que Cristo dice, de cierto ya tienen su recompensa. Porque los hombres lo vieron. Porque los hombres lo vieron. Su intención es que los vean los hombres los ven y allí queda todo. Segundo, esta es toda su recompensa, no le queda nada para la otra vida. Tienen ya todo lo que buscaban, como indica el verbo original, un recibo para la suma total. Como si dijera, ¿no es eso lo único que buscaban? Pues ya lo tienen. Pues ya lo tienen en el tribunal. En el tribunal, ya sea en el tribunal de Cristo o en el tribunal blanco, en el tribunal, ¿cómo van a presentar el cobro delante de Dios? Con un recibo que lleva la tachadura de pagado, porque ellos recibieron su recompensa. ¿Me entiende? Ellos dijeron, hacían todo esto con la hipocresía para que los hombres, todos los hombres, lo vieran. Y los hombres lo vieron, ya recibieron su recompensa. Pero para la otra vida no les quedó nada. Así es que en el tribunal, ¿cómo irán ellos a cobrar un vale que ya les fue pagado? Dios nos bendiga, amado hermano. Por eso que Dios nos advierte y nos dice que debemos de cuidarnos de estas dos cosas, de la inflación de nuestro corazón y también de la hipocresía, que es el mal de muchos dentro de la obra del Señor. Dios nos bendiga. Mire, Dios no esfuerza a nadie, sino que concede o permite a cada uno lo que desea. Vamos a Romanos capítulo 2. Dios no fuerza a nadie, sino que concede o permite a cada uno lo que desea. Romanos capítulo 2 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El que bien hace, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿no? Por cuanto no hay un corazón arrepentido. Romanos capítulo 2, verso 6 al verso 8. ¿Cuál es el precepto de nuestro Señor al respecto? Verso 3 y verso 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No, Él te recompensará en público. Que no sepa entonces tu izquierda lo que hace tu derecha. Y la mano, bueno, acá Jesús ocupa la mano derecha, pues la mano derecha es la mano del honor. Cuando usted hace un compromiso y se da la mano, es un compromiso de honor. Entonces, es la mano del honor, es la mano
del poder del yo puedo y de la protección y también de la resolución. Que no se entere la izquierda expresa con fuerza el secreto de la limosna. No, espera el secreto de la limosna. ¿Dónde está su mejor cualidad? Darla. No, dar la limosna. Simplemente porque es una obra buena, no porque da buen nombre al donante. Precisamente el judaísmo insistía en guardar el secreto en todos los actos de caridad. Debía ser tan secreto que ellos y nosotros olvidaríamos que habíamos ofrendado o hecho caridad. ¿Me entiende? De eso se trata la limosna, de que nadie sepa. Ojalá usted, cuando entregue su ofrenda o cuando entregue su limosna, que no sepa ni siquiera su compañera o su compañero. Nadie. Solamente a quien usted se la entregó y Dios que respalda aquello. Nadie más. Entonces, ese era el secreto de todos los actos de caridad. Debían ser tan secretos que ellos y nosotros mismos olvidaríamos que habíamos ofrendado o hecho caridad. Dios nos bendiga, amado hermano. Esa sería la primera parte. Vamos a ir ahora al Padre Nuestro. Yo, por el factor tiempo, amados hermanos, no quise poner toda la oración, sino que algunas partes, ¿no? Para poder las que yo vi que podían ser más resaltantes. Nosotros miramos aquí el Padre Nuestro. Es una oración modelo en que Dios nos invita a orar. No olvide, en esto que vamos a ver, no olvide que esto es una oración que usted está haciendo. Es una oración, usted está orando. No olvide esa parte, de que usted está orando delante de Dios. Así que todo lo que nosotros vamos a decir acá es orando al Señor. No, orando al Señor. Porque Jesús nos enseña esta oración y nos enseña Él orando. Él está orando al Padre por esto. Y lo primero que Él dice, Padre Nuestro. Porque Él es nuestro Padre, ¿no? Y también era el Padre del Señor Jesús. Si hemos de dirigirnos a Él como nuestro Padre y llamarle por ese nombre, nada más agradable a Dios y nada más placentero para nosotros que llamar Padre a Dios. En la mayoría de sus oraciones, Cristo llamó Padre a Dios. Si es nuestro Padre, Él se compadecerá de nosotros en todas nuestras debilidades y enfermedades. Vamos al Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Y la Biblia dice allí, como el Padre se compadece de los hijos, se compadecerá Jehová de los que le temen. Se compadecerá Jehová de los que le temen. Nos perdona. Malaquías capítulo 17. Malaquías capítulo 3, verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así entonces Dios nos mira y nos ve y nos trata porque Él es nuestro Padre. Y el Padre no es como una persona extraña, como un jefe en este caso, que nos tratan como a esclavos muchas veces, ¿no? Pero Él nos tratará como a Padre. Y el Padre siempre tratará bien a su Hijo. Él nos tratará como Padre. Tendrá por aceptas nuestras acciones, aunque sean muy
defectuosas, Él lo hará de la misma manera que un padre o una madre acepta los primeros dibujos de sus pequeños, aunque sean deformes, aunque no tengan una cualidad visible, pero ella o él se alegra de lo que ellos le traen. Así también el Padre nos acepta cuando nosotros aún oramos al Señor dificultuosamente, pero Él entiende las razones de nuestro corazón. Dios nos bendiga, amado hermano. Aunque sea muy dificultuosa, Él no nos negará que sea verdaderamente, Él no nos negará lo que sea verdaderamente bueno para nosotros. Lucas capítulo 11, del verso 11 al verso 13. Allí la Biblia nos muestra las características de un padre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En resumen, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos de allegarnos a Dios como a nuestro Padre. Cuando nos arrepentimos. Así lo hizo el Hijo Pródigo. En Lucas 15, 18. Dice el Hijo Pródigo: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. Pero él fue al Padre. No, él fue al Padre. Bendito, hermano, sea el nombre del Señor. Debemos ir entonces a nuestro Padre. Él es un Dios amoroso y es un Dios benigno, que nos ha reconciliado en Cristo y nos ha tomado como sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entre ellos entonces también nos reconcilió a nosotros. No sé si se entendió eso. Sí, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Entonces, por Cristo entonces hemos sido reconciliados y tomados como hijos, y Él ahora es nuestro Padre. Por eso el Señor Jesús oraba y diciendo: Padre nuestro, porque Él es nuestro Padre. Segunda palabra: santificado sea tu nombre. Es decir, que se le dé a Dios el honor. Eso es santificar, ¿no? Que se le dé a Dios el honor, que se le dé a Dios la gloria que a Él le pertenece. Si nosotros miramos en Isaías capítulo 8, verso 18, Isaías capítulo 8, verso 18 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificado. No, a Él santificar. Cuando nosotros santificado sea tu nombre, es que nosotros debemos santificar el nombre de Dios. Esa es nuestra oración. Allí cuando nosotros oramos, estamos diciendo: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, porque debemos ir a Dios con temor, y a Él sea vuestro miedo. Bueno, acá no un miedo de pavor, sino de temor delante del Dios eterno, ir con reverencia porque estamos en oración delante de Dios. También Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 nos ratifica algo parecido. Sino dice que santificad a Dios en vuestros corazones,
y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demandan razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, lo que nos interesaba era lo primero, si no dice santificad a Dios en vuestros corazones, porque estamos diciéndole santificado sea tu nombre. Hemos de dar gloria a Dios antes de esperar recibir de Él misericordia y gracia. Procuremos que Él tenga la alabanza de sus perfecciones y obtengamos después los beneficios de las mismas. Fijemos nuestra meta en que Dios sea glorificado en nosotros. Dios nos bendiga, amado hermano. Esa sería la segunda. Lo tercero, vénganos tu reino. Esta petición hace referencia clara a la doctrina que Cristo predicaba por entonces. Recordemos el mensaje cuando Él comienza su ministerio. Si quiere verlo, capítulo 4 más atrás, verso 17. El verso 17 decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Él integra aquí en el Padre Nuestro también, vénganos tu reino, esta entonces petición hace referencia clara a la doctrina que Cristo predicaba en entonces. El reino de Dios es como el área. A ver, esto tengo que explicarlo. El reino de Dios es como el área inmensa en que Dios tiene su gloria más preclara. Es cuando Cristo salva, y es en que Él es Salvador necesario y suficiente para el hombre hoy en día. No, esa es, amado hermano, cuando dice vénganos tu reino, pues Cristo vino y predicó entonces este reino glorioso. Y en Él se entra ya. No tiene que esperar otra parte de la eternidad, porque desde la eternidad hasta que Cristo vino pasó un buen tiempo, sino que cuando Cristo vino a predicar este evangelio y a predicar este reino, a dejar este reino, es que usted ahora ya puede entrar a este reino. ¿Se entiende eso? Se puede entrar. Entonces, cuando Él dice vénganos tu reino, pues el reino estaba en medio de ellos, y ese reino era Jesús, ¿no? Jesús. Entonces tenían que aceptarlo a Él ya como Señor, como Salvador. Arrepentíos, que decía Él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solo se ha acercado, estaba con ellos, estaba ahí con ellos, ¿no? Estaba con ellos. Entonces tenía que entrar entonces ahora. Jesús decía, en medio de vosotros está este reino. ¿Y quién estaba en medio de ellos? Él, Jesús. Jesús decía, en medio de vosotros está. Ahora, ¿cómo se tendrá? ¿Cómo se obtendrá este reino? Mediante la sumisión a su voluntad, que es nuestra santificación. No sé si se entendió eso. Ya, pasamos a la cuarta. Hágase tu voluntad. Oramos aquí que el reino se establezca ya, ahora, mediante nuestra sumisión y obediencia a todas sus leyes y ordenanzas de dicho reino. Es decir, que Dios puede y quebranta y somete la voluntad más rebelde, pero ahora no lo hace mediante coacción, sino mediante atracción. Juan capítulo 6, verso 44, ahí nos va a aclarar un poco esto.
La Biblia nos dice, ninguno puede venir a mí. Por eso que es a través de atracción. Cristo o el Padre tiene que traerlos a Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aunque Él también controla las malas voluntades y hace que reciba para y hace que sirva para sus designios. En cuanto a los cristianos, en cuanto a nosotros, hacemos de Cristo un príncipe meramente titular. Les vuelvo a leer. Hacemos de Cristo, nosotros los cristianos, hacemos de Cristo un príncipe meramente titular. ¿Por qué? Porque muchos, ya, lo voy a decir nomás, ya, porque muchos se llenan la boca de que yo soy esto y que yo soy cristiano y que soy hijo de Dios y que conozco a Dios y que Él es mi Dios y que Él es mi Rey y que Él es mi Señor, pero no hacen su voluntad. ¿Se entiende? Por eso que es solamente titular. Para muchos y para muchas es solamente titular. Si le llaman rey y no hacen lo que Él manda, ¿será nuestro rey? Si oramos para que Él reine y nos gobierne, también oremos para que nosotros nos dejemos gobernar en todo por Él. De otra manera, es solamente un título que llevamos encima diciendo yo soy hijo, yo soy cristiano, pero de cristiano no tiene nada. Solamente es un dicho de la boca para afuera, pero el corazón está lleno de pecado, de blasfemia y de hipocresía, como lo vimos al principio. Entonces debemos también orar para que nosotros nos dejemos gobernar en todo por Él. Consideremos aquí lo que estamos orando. Él está diciendo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es lo que el Señor está orando al Señor. Pero cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, ¿dejamos que el Señor haga su voluntad en nosotros? ¿O seguimos haciendo lo que siempre hacemos? Jesús nos dejó ejemplo. Capítulo 26 de este mismo, si usted quiere verlo, 26, verso 42. La Biblia nos dice que Él hizo su voluntad. Y Él le dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que sin que yo la beba, Él dice, hágase tu voluntad. También en Lucas nos dice la otra versión, diciendo, Él fue también diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Cristo, amados hermanos, nos dejó ese valioso ejemplo de que Él, siendo Dios, siendo el Dios eterno, siendo el Señor de señores, Él hizo la voluntad del Padre, porque a eso vino Él a la tierra. No a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Así también nosotros, amados hermanos, una vez que en esto se nota un cristiano verdadero, en que obedece las leyes de Dios, ¿no? En que lee la Biblia y que dice no matarás o no robarás, y luego esto se lo echa a la espalda y roba igual. No practiques el mundo, no practique o no hagas lo que el mundo hace, pero se ve gente bailando, tomando, fumando, en las pasarelas, yendo a lugares que no deben ni siquiera en su mente visitar, pero están dentro de la iglesia. Y aquí son todo, gloria a Dios, son todo salen de la iglesia y siguen haciendo lo mismo. Por eso, amados hermanos, ¿qué dice el Señor? Hágase en mí
en mí, tu voluntad. Dios nos bendiga, amado hermano. Dios nos ayude. Lo quinto, el pan nuestro de cada día, dasnoslo hoy. ¿Cómo quiera que la condición física el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo quiera que la condición física de nuestro ser influye en nuestra condición espiritual en este mundo? Por eso, después de orar por las cosas de Dios, recuerden que estamos orando. Ahora, después de orar por las cosas de Dios, o sea, ¿cuáles son las cosas de Dios? Darle el honor, darle la gloria, decirle: tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres el Padre eterno, tú eres el Redentor del mundo, tú viniste a la cruz del Calvario, tu sangre me redimió, tu sangre me limpió. Todos esos beneficios que Dios le da. Después de aquello, después de orar por cosas de Dios, su gloria, su reino y su voluntad, debimos también por las provisiones. Pedimos también por las provisiones, diciéndonos: ayúdanos y consuélanos en la vida presente. Cada palabra de esta petición comporta una lección. Pedimos, nosotros aquí en esta oración pedimos pan. Pedimos pan, no golosina ni cosas superfluas, sino lo que es sano para nuestro oído. Oramos por nuestro pan, lo cual nos estimula a la honestidad y a la laboriosidad. Honestidad y laboriosidad. Cuando nosotros pedimos pan, significa que estamos pidiendo la ración diaria de pan, o el pan necesario para el futuro inminente. Cualquiera de los dos sentidos se expresa aquí la continua dependencia nuestra de la provisión divina, ¿no? Porque necesitamos día a día nosotros de este pan, como lo hacía Israel cuando venía el maná sobre ellos, pues todos los días recogían el maná y no podían guardar para el día de mañana. De manera que nosotros, esto es algo que debemos hacer todos los días, orando al Señor todos los días, pidiendo al pan del día, pidiendo el pan del día, no pidiendo el de mañana, ni guardando para el de mañana, porque se pudrirá, se agusanará. ¿Recuerda el maná? Entonces, nosotros debemos orar, porque esto es una oración que debemos hacer continuamente, pidiendo: Señor, danos de este pan diario, este pan cotidiano, que es necesario. Cada día, amados hermanos, que nos reunimos, estamos comiendo y bebiendo de este pan. Sexto, perdona nuestras deudas. Esto va de la mano, conectado con lo anterior, porque si no nos perdona nuestros pecados, nuestro pan, porque si no se nos perdona nuestros pecados, nuestro pan de cada día solo serviría para engordarnos como cordero para el matadero. También insinúa que hemos de orar por el perdón de cada día, de la misma manera que pedimos por el pan de cada día. La petición es: Padre Celestial, perdónanos nuestras deudas, las deudas que tenemos contigo. Nuestros pecados son nuestras deudas. Hay deudas de obligación, hay deudas de deber, la cual debemos como criaturas a nuestro Creador. No pedimos que se nos descargue de esa deuda, pero cuando esa deuda no se paga, surge otra deuda de allí, que es la deuda del castigo. El deseo y la oración de nuestro corazón y nuestro Padre, a nuestro Padre que está en los cielos, debería ser que nos perdone nuestras deudas
que merecen castigo, a fin de que no solo quedemos sin esa carga, sino que ganemos un nuevo consuelo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando Él dice: Padre Celestial, perdona nuestras deudas. Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos metas en tentación. Dice: más líbranos del mal. Yo no sé si a ver si tú puedes darle una explicación con respecto a esta anomalía que tiene la... La traducción correcta del versículo 13 dice el versículo: y no nos metas en tentación. Pero Dios no puede tentar a nadie, porque según Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Y según la traducción de la Septuaginta y algunas traducciones, al escribir la Reina Valera 1960, se interpretó y se tradujo mal al decir que Dios es el que nos mete en tentación. Dios no mete en tentación a nadie, pero es solamente un error tipográfico que se está dando aquí en la Reina Valera 1960, y que dice y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, sino que lo correcto es y no nos metas, eso, que no nos metas en tentación, pero quiere decir que nos libre de la tentación. Amén. Ya, gracias, hermano Francisco. Bien, al tener ya entonces, al tener en cuenta que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, según Santiago 1, como decía mi hermano, 1, 14, 15. Y que el original se traduce mejor en sentido personal. No, en sentido personal. El significado de toda la petición es el siguiente: y no nos metas en una prueba dura. No, y no nos metas en una prueba dura, sino líbranos del maligno. Esa debería ser la traducción de no nos metas en tentación. Como decía mi hermano, pues Dios no mete a nadie en tentación, porque Dios no es tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, lo que nosotros miramos aquí, que es mejor traducirla como algo personal, el significado de toda la petición: y no nos metas en una prueba dura, sino líbranos del maligno, ya que Dios usa a veces a Satanás para probarnos. Después de orar para ser librados de la culpa del pecado, oramos ahora para que Dios nos libre del peligro del pecado, no, de modo que no volvamos a cometer semejante locura. Para que no volvamos a cometer semejante locura. Bien, la conclusión: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, es nuestro deber suplicar a Dios en la oración y apelar a sabias razones y fuertes motivos, no para conmover a Dios, sino para conmover nuestro propio corazón. No para conmoverle a Él, porque Él no necesita que usted lo conmueva. Si usted cree en Él o no cree, Él sigue siendo Dios. Si usted se arrepiente o no se arrepiente, Él sigue gobernando. Así es que eso es para nosotros, ¿no? Es nuestro deber suplicar a Dios en esta oración. No es para conmover el corazón de Dios, sino para conmover nuestro propio corazón y también animar nuestra fe, avivar nuestro favor y elevar nuestro espíritu. Por eso
Los mayores argumentos que podemos apelar en nuestra oración son los que se toman del carácter mismo de Dios, como hizo Moisés en la cita bíblica, en Éxodo capítulo 32, verso 11 al verso 14. Allí Moisés hizo una gran oración. Esto es lo último que vamos a ver, ya estoy pasado ya en la hora. Elevar entonces nuestro espíritu, por eso los mayores argumentos que podemos apelar en nuestras oraciones son las que se toman del carácter mismo de Dios, como hizo Moisés. Y Moisés, cuando se levantó a pedir al Señor, a orar, él dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y él intercede y él dice: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Hasta ahí escribí yo el verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén. Entonces, nosotros también deberíamos tomar esta misma oración. ¿En qué sentido? En que nosotros miramos que los argumentos que usó Moisés fueron argumentos que Dios mismo prometió. Él los sacó de la tierra de Egipto. Él los llevó al desierto. Entonces, claro, Moisés dijo a Dios: los egipcios se reirán de ti, los egipcios dirán: para mal los sacó, para matarlos, para dejarlos tendidos en el desierto, para eso los sacó. Pero él entonces se acordó y él dijo: acuérdate de Abraham, de la promesa que le hiciste a Abraham. Acuérdate que Abraham murió, pero le prometiste a Isaac. Acuérdate que Isaac murió, pero le prometiste a Israel. Y así, amado hermano, Moisés fue tocando el corazón de Dios. Así también nosotros, en este modelo que nosotros tenemos como Padre nuestro, debemos también tomar los argumentos que Dios nos da para poder llegar al corazón del Dios eterno. Dios nos bendiga, amado hermano. Esta sería la clase para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta.